Dios les bendiga, mis hermanos y mis amigos. Bienvenidos nuevamente a mi escuela bíblica. El tema de hoy, la función profética de la iglesia. El tema de la unidad, la iglesia, su naturaleza y su misión. La afirmación fundamental, la iglesia es comisionada por Dios para levantar su voz profética en el poder del Espíritu. El versículo para meditar en esta mañana es 1 Corintios capítulo 14, verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La lectura bíblica está contenida en 1 Corintios capítulo 14. En forma de introducción, tenemos que entender que la profecía bíblica es dada va y viene por revelación divina. Es la intervención del Espíritu de Dios sobre el profeta o el mensajero que va a traer la palabra de Dios. Segundo, el profeta la recibe como alguien llamado a discernir el propósito y la acción de Dios en la historia. Tercero, la función del profeta es proclamar la palabra tal como la ha recibido sin alterarla. En el Antiguo Testamento, la profecía mira hacia el futuro, fundada en lo que Dios ha dicho en su palabra y en el pasado. Además, proclama el cumplimiento pleno en el advenimiento del Mesías. O sea, en el Antiguo Testamento vamos a ver que toda la profecía va dirigida hacia el propósito de Dios con respecto al pueblo de Israel, el cumplimiento y el advenimiento del Mesías, en este caso Jesucristo, gloria al nombre del Señor, para efecto de restaurar el reino en el milenio. La profecía en el Antiguo Testamento ve en Jesucristo y su iglesia el cumplimiento de la promesa mesiánica. Se extiende hacia la plena realización del reino y la venida del Señor, donde Él juzgará a todas las naciones y establecerá su reino allí en la tierra. La función del don profético en la iglesia como instrumento para la conversión. Una de las cosas que tenemos que ver, ¿verdad?, acerca de los dones, específicamente los dones, que es de los que vamos a estar hablando en esta mañana, gloria al nombre del Señor, nos dice lo siguiente. Si vamos a 1 Corintios capítulo 12, vamos a encontrar en el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, los dones son los dones del Espíritu Santo y son Él es el que los manifiesta. En el verso 7, del verso 7 al 11, nos dice el apóstol Pablo lo siguiente. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, que la manifestación de los dones de Dios, gloria al Señor, es para provecho, es para edificación, es para madurar, es para crecer. Segundo, en el verso 8 nos dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu mismo, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primero, en ese verso nos vamos a dar cuenta que hay diversidad de dones. Y hay diversidad de dones dependiendo de la necesidad que existe o prevalece en el momento en medio de la iglesia. Que el Espíritu Santo es el que imparte los dones. Uno en particular como Él quiere, según su voluntad. O sea, que los dones no funcionan por capricho humano, por selección humana o por manifestación humana, sino es la manifestación del Espíritu Santo de Dios en medio de la iglesia. En el verso 27 de ese capítulo 12, también la palabra nos dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, en ese pasaje, cuando el apóstol Pablo está hablando de los dones, presenta a la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Y entonces, así como en el cuerpo hay diversos miembros y cada uno tiene diversas funciones y ninguno puede decir que no necesita al otro, así funcionan también los dones. Los dones, gloria al Señor, funcionan en conjunto con un solo propósito, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Procurad pues los dones mayores, mas yo os muestro un camino aún más excelente.
sea, fíjese que el apóstol también habla de unos dones que son ministeriales, son carismáticos, en el sentido de que son personas que Dios capacita, utiliza en medio de la iglesia para el bien de la iglesia, en todos los aspectos. Fíjese que toca aspectos hasta de administración, el hablar en lengua, interpretación de lengua, profecía. Habla también de los apóstoles, de los profetas, de los maestros. Gloria al Señor, que son los diferentes ministerios laicos que se desarrollan en medio de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y entonces manda a los creyentes a procurar los dones mayores, los más importantes, los que son de mayor provecho a la iglesia. Pero, aún incluso, él hace un comentario al final donde dice más, yo os muestro un camino aún más excelente. Fíjense que entonces, así es como termina el capítulo 12. ¿Cuál es ese camino más excelente? Ese camino más excelente es la preeminencia del amor. El capítulo 13 de Primera de Corintios nos lleva entonces a contemplar que por encima de todos los dones, por encima de la manifestación de los dones, tiene que estar la manifestación del Espíritu en los frutos del Espíritu y específicamente el desarrollo del amor. Toda la ejecución de los dones, la manifestación de los dones, el propósito de los dones, tienen que ver con el amor de Dios para con nosotros y el amor que nosotros debemos manifestar hacia los demás creyentes y hacia la iglesia en general. Por lo tanto, gloria al nombre del Señor, tenemos que considerar entonces que la manifestación de los dones espirituales son necesarias en la iglesia y son impartidos por el Espíritu Santo. Segundo, que la profecía tiene preeminencia sobre las lenguas porque es preferible hablar en el idioma que la gente conoce. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 14, verso 24 al 26. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y ahí pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Fíjense que entonces hay unas reglas, existen reglas para el uso adecuado de los dones, para mantener el orden y la buena administración de los dones. El propósito de los dones es la manifestación, la edificación de la iglesia y convencer al incrédulo. Los dones son diversos según el Espíritu Santo los manifiesta en cada creyente. ¿Y es para qué? Fíjense que uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto era el desorden que tenía en la utilización de los dones. Entre sus divisiones, contiendas y otras situaciones, no estaban haciendo buen uso, gloria al Señor, de los dones que Dios le había dado. Por lo tanto, el apóstol Pablo interviene para establecer un orden en el cual una de las cosas que se tiene que establecer es que si profetizamos, gloria al nombre del Señor, la profecía es por encima de las lenguas. ¿Por qué razón? Porque hablamos en el idioma en que la gente puede comprenderlo. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, cuando hablamos en profecía, dice, por todos es convencido y por todos es juzgado. O sea, que el incrédulo va entonces a ser convencido, no solamente por lo que se dice, sino por la obra del Espíritu Santo, porque acuérdense que la profecía es traída por obra del Espíritu Santo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo da testimonio en el corazón de este hombre de pecado, justicia y juicio. Por lo tanto, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo comienza a dar testimonio de lo que hay en su corazón para que él reconozca su pecado, se arrepienta de su pecado, pueda postrarse, adquirir el perdón y adorar entonces a Dios. Esa es la función de la iglesia. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos reunimos, gloria al nombre del Señor, y damos la oportunidad a la manifestación del Espíritu Santo, cuando hay adoración, adoramos. Cuando hay doctrina, nos edificamos. Cuando hay lenguas, tenemos que buscar la interpretación para ser edificados y, aleluya, porque la lengua trae revelación. Tenemos que tener en cuenta que las lenguas, hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Hay momentos donde podemos estar orando en lenguas, gloria al nombre del Señor, y estamos hablando con Dios, gloria al nombre del Señor.
el tal debe de entonces hablar las lenguas para sí mismo. Pero si son lenguas para traer una revelación, debe de haber interpretación. Y si no hay interpretación, esa persona tiene que callarse. Gloria al Señor. Según la función del don profético en la iglesia, que es para la edificación para todos en el don profético, Primera de Corintios, los versos 29 al 33 nos dice lo siguiente. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si alguno se le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Una de las cosas que tenemos que entender con respecto a esto es que cuando se habla en lenguas debe haber interpretación y darle el crédito a Dios. Si no hay interpretación, entonces las personas deben callar. O sea, debe de haber un orden. Gloria al Señor. Ahora bien, cuando nosotros profetizamos, tenemos que seguir ese mismo orden. Deben de haber por lo menos 3 personas, gloria al Señor, que hablen y que entonces el resto de la iglesia juzgue. Ahora bien, la profecía no siempre mira hacia el futuro, sino la proclamación de la voluntad de Dios, la exhortación y estímulo al pueblo de Dios a la justicia, la fidelidad y la paciencia. O sea, la revelación de Dios, independientemente de que sea hacia el futuro o sea el presente que estamos viviendo, gloria al Señor, tiene la intención de proclamar cuál es la voluntad de Dios para la iglesia. Nos exhorta y nos estimula a practicar la justicia, a ser fieles y a tener paciencia, esperar en el Señor y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, el mensaje puede poner al descubierto el corazón de una persona u ofrecer fortaleza, aliento, consuelo, advertencia y juicio. Que de hecho ese es el propósito de la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios es descubrir lo que está en el corazón del ser humano, pero también es alentar, consolar, advertir o presentar un juicio en contra del pecado, la maldad, la desobediencia, la incredulidad. Gloria al nombre del Señor. Recordemos los profetas del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Dios se apartaba, el profeta de Dios lo que hacía era proclamar la ley. Gloria al Señor, y traía un mensaje en el cual le recordaba al pueblo de Israel cuál era su deber. Y su deber era el de obedecer, el de ser fiel, el de arrepentirse, el de volver a Dios. Pero que si no lo hacía, entonces la ira de Dios vendría sobre ellos. Gloria al nombre del Señor. Aún incluso habían mensajes donde los profetas traían consuelo, aliento, gloria al nombre del Señor, y proclamaban, gloria al Señor, la forma en que Dios iba a actuar en un momento de necesidad pertinente. Cuarto, la profecía no se recibe como un mensaje infalible, por cuanto vendrán falsos profetas. O sea que tenemos que tener cuenta con la profecía. Gloria al Señor. Toda profecía debe de ser probada por su autenticidad y verdad. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que tener en cuenta 3 puntos. Primero, si se conforma a la palabra de Dios. La profecía no puede ir en contra de lo que está escrito en la palabra. Segundo, si estimula la vida piadosa, si es un llamado a vivir más cerca de Dios, a buscar más a Dios, a corregir errores, a corregir pecados, gloria al Señor, y vivir una vida piadosa, gloria al Señor. Tercero, el testimonio del que imparte, gloria al Señor, la profecía, que debe de dar testimonio de una vida bajo el señorío de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. No toda persona, gloria al Señor, es capaz de traer un mensaje de parte de Dios. Gloria al nombre del Señor. Esta persona debe de ser una persona que vive bajo el señorío de Jesucristo.
que agrada a Dios, que obedece sus mandamientos, gloria al Señor, y que por lo tanto, gloria al Señor, vive una vida cerca de Dios. Recuerden que la profecía no viene de parte de los hombres, viene de parte del Espíritu Santo. Y esas son tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Además, la profecía no, aleluya, llama a Jesús anatema, al contrario, reconoce el señorío, el poder, la autoridad y quién es Jesucristo como el Hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Además de eso, tenemos que entender que es la manifestación del Espíritu Santo. Por lo tanto, es la fortaleza, es para fortalecernos en el Señor, para confiar en el Señor y para esperar en el Señor. En la segunda parte tenemos el llamamiento al liderato y al arrepentimiento. O sea, ¿qué cosas hace la profecía? Gloria al nombre del Señor. Tenemos el pasaje de Mateo capítulo 14, verso 3 al 5, en el cual, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Primero, el mensaje del profeta puede ir dirigido hacia los líderes seculares cuyas decisiones afectan al pueblo de Dios. Y además de eso, porque viven una vida inmoral o viven una vida apartada de los valores eternos del reino. Gloria al nombre del Señor. En este caso, Herodes representa el poder caracterizado por la violencia y el asesinato, en el sentido de que él representaba al gobierno romano, a pesar de que tenía un título de rey de los judíos, gloria al nombre del Señor, y había cometido asesinato. En este caso había prendido a Juan el Bautista. Juan el Bautista denunció la inmoralidad del matrimonio de Herodías y Herodes, en el cual cometían adulterio. Herodías era la mujer de Felipe, el hermano de Herodes, y dejó a su hermano para casarse o unirse con Herodes. Gloria al nombre del Señor. Esto establecía un testimonio en contra de la ley, en contra de los mandamientos. Y Juan el Bautista denuncia la inmoralidad de este hombre, lo cual entonces provocó que lo metieran en cárcel y por ende llevarlo hasta la ejecución, donde cortaron su cabeza. El segundo ejemplo que tenemos es que el llamado al liderato al arrepentimiento denuncia contra los líderes mismos de la iglesia. Tenemos un ejemplo en el caso de Pablo cuando reprende a Pedro en Antioquía. Gloria al nombre del Señor, en el cual dice la palabra, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjense que para Pedro, siendo un gran apóstol, estaba cometiendo un error y tenía una práctica que era de condenar, gloria al nombre del Señor, y que no era digna de un apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que aún siendo cristianos podemos cometer errores, aún siendo cristianos podemos tener incluso formas de pensamiento equivocadas, gloria al nombre del Señor. Pero lo bueno del Señor es que Él nos advierte, nos corrige, nos enseña para nosotros enderezar nuestro camino. En este caso, Pablo llama la atención de Pedro porque Pedro cuando estaba con los gentiles se comportaba de una forma, pero cuando llegaban los judíos se apartaba de los gentiles y se iba con los judíos. Gloria al nombre del Señor. Y esta actitud establece un precedente en el cual Pedro estaba haciendo acepción de personas. Fíjense qué interesante. Cuando Dios le había dicho y enseñado a Pedro que
Dios mismo no hace acepción de personas. Cuando fue a casa de Cornelio y el Espíritu de Dios se derramó sobre aquellos hombres que eran gentiles y no eran judíos, gloria al nombre del Señor, y él pudo entender que Dios no hacía acepción de personas. Vemos a Pedro nuevamente volviendo a hacer acepción de personas en este caso. Pero en este caso lo hacía por miedo a los judaizantes, a lo que los judaizantes podían pensar, que eran judíos convertidos al cristianismo, pero que querían seguir la ley de Moisés. Y pensaban que la ley de Moisés era sobre todas las cosas. Por lo tanto, entonces, él comienza a hacer acepción de personas. Y por lo tanto, estaba actuando hipócritamente. Gloria al Señor. No se estaba afectando solamente Pedro. Dice que de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, que comenzó a afectar a otras personas. Y Bernabé tenemos que entender que era el compañero de ministerio de Pablo. Gloria al nombre del Señor. Y que entonces, por lo tanto, fíjese la influencia que Pedro como apóstol ejercía, que aún en su conducta afecta la vida de otras personas. Por lo tanto, Pablo le llama la atención. Gloria al Señor, le llama la atención para que corrija esas dos actitudes. La actitud de hacer acepción de personas y la actitud hipócrita que estaba teniendo. ¿Para qué? Para que entonces diera un mensaje claro. Y no solamente él viviera una vida recta delante de Dios, sino que enseñara a los demás a vivir una vida recta delante de Dios también. Gloria al nombre del Señor. Fíjese que entonces la palabra de Dios no solamente corrige al creyente nominal que se siente en la banca, sino que también corrige al líder que se para al frente y proclama la palabra. Por lo tanto, entonces, ninguno de nosotros está exento, primero, de cometer errores, de tener actitudes equivocadas, gloria al Señor, pero tenemos que aprender a aceptar la corrección de Dios, implantarla en nuestra vida y enderezar nuestro caminar. Ese es el propósito de la profecía, ese es el propósito del mensaje. Gloria al nombre del Señor. Además de eso, gloria al nombre del Señor, Romanos capítulo 12, verso 6, nos dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, gloria al nombre del Señor, que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Gloria al Señor. El creyente debe saber 4 cosas importantes. Primero, que todos los dones pertenecen a Dios y Él los da como Él quiere. O sea, yo no soy dueño de los dones. Ningún creyente puede atribuirse ser dueño de un don. Gloria al nombre del Señor. El Señor es el que los da y también los quita. Y el Espíritu Santo los manifiesta en la medida en que hace falta en el momento en medio de la iglesia. La habilidad y dones le son dados al creyente para usarlos sabiamente. O sea que tenemos que aprender a usarlos, gloria al nombre del Señor, con sabiduría para edificación. Para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. O sea, es una forma de poder glorificar a Dios, gloria al Señor, de que Dios se glorifique, la gente lo pueda adorar, porque Dios sabe todas las cosas, conoce todas las cosas. Dios, gloria al Señor, es todopoderoso y digno de alabanza. Y la edificación de la iglesia. Una de las cosas que como líderes y como personas que posiblemente Dios nos usa, gloria al Señor, con dones, con diversidad de dones, gloria al nombre del Señor, es que Dios lo que busca es la edificación de la iglesia, la madurez, el crecimiento de la iglesia. Y ahí es donde nosotros tenemos que entonces, gloria al Señor, enfocar, gloria al Señor, nuestros ministerios. No es para buscar el éxito personal. Hay personas que predican por envidia, hay personas, gloria al nombre del Señor, que lo que procuran es sacar ganancia del evangelio. Tal gracia es para honrar a Dios y por lo tanto tiene que ser bien administrada. Gloria al Señor. Tenemos que aprender a vivir una vida humilde delante de la presencia del Señor y permitir que podamos ser vasos de gloria. Gloria al Señor en medio de la congregación. Los dones tienen diversidad de funciones y difieren según su naturaleza, poder, eficacia, de acuerdo con la sabiduría y gracia de Dios. Como habíamos mencionado anteriormente, pues hay diversos dones, gloria al nombre del Señor, como el de hacer milagros, el de fe,
el de sanidades, el de profecía, discernimientos de espíritu, géneros de lengua, interpretación de lengua. Gloria al nombre del Señor. Pero todos son hechos por el mismo Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Y por lo tanto tienen diferente naturaleza, poder y eficacia, de acuerdo con la sabiduría y gracia de Dios. Además de eso, gloria al Señor, ¿cuál es la responsabilidad del profeta? Primera de Tesalonicenses nos dice, gloria al nombre del Señor, no apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Gloria al Señor. Por lo tanto, debemos cultivar la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia y la vida de los creyentes. No podemos descuidar nuestra consagración a Dios. Gloria al nombre del Señor. Una vida en el Espíritu es una vida cerca de Dios y poder hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo sus planes. Una vida, gloria al Señor, donde la presencia de Dios está. Gloria al Señor, nos convierte en vasos, utensilios. Gloria al Señor, da, aleluya, propósito a nuestra vida y existencia. Gloria al Señor. Segundo, que la profecía no se menosprecia, sino que se utiliza para edificación del cuerpo de Cristo y la salvación del pecador. Gloria al Señor. O sea que no podemos menospreciarla, tenemos que discernirla. Tenemos, gloria al Señor, que examinarla. Tenemos que juzgarla, gloria al nombre del Señor. Pero el propósito de la profecía es edificación y salvación. Gloria al Señor, corregir nuestra vida, exhortarnos a vivir una vida cerca del Señor. Toda profecía debe de estar enmarcada en el contexto de la palabra de Dios. No puede ser adulterada por nuestros intereses, opiniones y preferencias personales. El mensaje profético o el mensaje de la palabra se entrega tal y como se recibe. Gloria al nombre del Señor. A pesar de que la naturaleza del profeta es una naturaleza humana. Gloria al Señor. Y la percepción del profeta, la forma de pensar del profeta, gloria al Señor, y las opiniones del profeta, no estamos exentos de que esto afecte el mensaje. Gloria al Señor. Tenemos que procurar no adulterar la profecía. Gloria al Señor, con estos intereses, opiniones y preferencias personales. El altar del Señor, gloria al Señor, es para proclamar la palabra del Señor y no adelantar, aleluya, fines y propósitos humanos. Gloria al nombre del Señor. A forma de resumen, tenemos que entender lo siguiente. Hay una sola gran verdad. Todo don y gracia que recibimos de Dios es para la edificación y crecimiento del reino de Dios. Por eso Filipenses 2:3 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La palabra nos llama, gloria al Señor, a no hacer las cosas por contienda o vanagloria, o sea, no hacerlo por intereses propios, sino con humildad, gloria al Señor, como hijos de Dios, estimando a los hermanos, gloria al Señor, como superiores a nosotros mismos. Gloria al Señor. No podemos dar lugar al orgullo, gloria al Señor, sino a la humildad que nos hace, gloria al Señor, aceptos delante de Dios. Al orgulloso Dios lo rechaza, pero al humilde Dios lo engrandece. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Por lo tanto, en este día, gloria al Señor, esperando que la palabra de Dios haya sido de bendición. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si Dios quiere usarte, gloria al Señor, permite que el Espíritu Santo te llene, aleluya, y te use conforme a su voluntad. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor.